tienes algo bueno en tu vida, un trabajo, una relación, un logro, un reconocimiento. Y en lugar de disfrutarlo, vives con miedo a que se den cuenta. Que se den cuenta de que no eres tan bueno como creen, de que llegaste ahí por suerte, por casualidad, porque nadie miró bien tu currículum, porque esa persona se equivocó al elegirte. Hoy vamos a hablar de por qué tu cabeza se niega a darte crédito por lo que tú misma o tú mismo construiste. Quiero que hagas un ejercicio antes de seguir ya mismo sin pensarlo mucho. Piensa en la última cosa buena que te pasó, algo que otros celebraron, un ascenso, un examen aprobado, alguien que te eligió, un proyecto que salió bien. Ahora fíjate en lo que hiciste con eso en tu cabeza. Y sobre todo, vamos a hablar de por qué no importa cuánto logres. Esa sensación no se va sola. Quédate, porque lo que vas a entender hoy explica algo que probablemente llevas años cargando en silencio. Probablemente no pensaste lo logré, probablemente pensaste tuve suerte. Justo se dio, el nivel estaba bajo, me ayudaron mucho, cualquiera lo habría hecho. Y aquí está lo raro, si esa misma semana hubieras cometido un error, aunque fuera pequeño, no habrías dicho tuve mala suerte, habrías dicho soy un desastre. ¿Te das cuenta de la diferencia? Con lo bueno buscas explicaciones fuera de ti. Con lo malo, la explicación siempre eres tú. Eso no es humildad. Y tampoco es que seas una persona negativa. Es un patrón concreto, estudiado, con nombre, y que le pasa a muchísima más gente de la que imaginas. Se estima que alrededor de 7 de cada 10 personas lo viven en algún momento de su vida. Y quiero aclarar algo desde ya, porque sé que a lo mejor lo estás pensando. Esto no es falsa modestia, no es alguien diciendo, ay, no fue nada, mientras por dentro se siente increíble. Es exactamente lo contrario, es un miedo real que se siente en el cuerpo a que un día alguien te mire de cerca y descubra que no estabas a la altura. Y no le pasa a la gente incapaz, le pasa sobre todo a gente que sí logró cosas. En los próximos minutos vas a entender por qué tu mente hace esto, de dónde viene y por qué llenarte de logros nunca ha funcionado para callarlo. Vamos, empecemos por lo primero, porque esto cambia todo. Esa sensación de fraude no tiene nada que ver con lo bueno que seas realmente. Escucha eso otra vez, no es un problema de capacidad, es un problema de cómo tu cabeza procesa las pruebas de tu propio valor. Te lo explico así. Imagina que tienes un colador en la cabeza. Todo lo que te pasa se filtra por ahí antes de llegar a la idea que tienes de ti. Pero ese colador está roto de una forma muy específica. Tiene los agujeros enormes para las cosas buenas y diminutos para las malas. Entonces te felicitan y eso pasa de largo, se escurre, no queda nada. Te critican o metes la pata y eso se queda atrapado y ahí se queda semanas. Al final del año, si vaciaras ese colador y vieras que guardó, encontrarías una colección casi completa de tus errores y prácticamente ninguno de tus aciertos. Y con eso construyes la imagen de quién eres. Y antes de seguir, porque lo que viene explica de dónde sale todo esto. Si te estás reconociendo en cada frase, suscríbete. Aquí hablamos de estas cosas sin adornos y sin hacerte sentir roto. Cada semana, un tema que creías que solo te pasaba a ti. No es que estés inventando cosas malas sobre ti. Todo lo que hay en ese colador pasó de verdad. Sí te equivocaste ese día. Sí dijiste algo torpe en esa reunión. El problema no es que sea mentira, el problema es que es una mitad. Estás sacando conclusiones sobre tu vida con la mitad de los datos y siempre la misma mitad. Por eso puedes tener un currículum lleno, gente que te admira, resultados reales y aún así sentirte un impostor, porque tú no estás mirando tu currículum, estás mirando lo que quedó en el colador. Ahora, ¿de dónde salió esta idea? Porque no es algo que alguien inventó en internet. Finales de los años 70, Estados Unidos, dos psicólogas, Pauline Clance y Susan Imes, estaban trabajando con mujeres profesionales, mujeres con doctorados, con puestos altos, con premios, con reconocimiento público real, y notaron algo que no les cuadraba. Esas mujeres no se sentían exitosas, se sentían descubiertas a medias, estaban convencidas de que habían engañado a todo el mundo. Una decía que la habían aceptado en el posgrado por un error administrativo. Otra pensaba que sus jefes eran demasiado amables como para decirle la verdad. Otra creía que había pasado los exámenes porque tuvo suerte con las preguntas. Clance y Eames entrevistaron a 150 de estas mujeres y en 1978 publicaron lo que encontraron. Y lo importante no es que se sintieran inseguras, lo importante es lo que hacían con la evidencia. Cuando les mostraban pruebas objetivas de que eran buenas, notas, evaluaciones, ascensos, no cambiaban de opinión, reinterpretaban la prueba. Es como si le enseñaras a alguien una radiografía de su propia mano y te dijera, esa no es mi mano. Eran mujeres que en otros temas tenían criterio, juicio, cabeza fría. Podían evaluar el trabajo de otra persona con total justicia. El filtro se activaba únicamente cuando la persona evaluada eran ellas mismas. Ese fue el hallazgo. No les faltaba información sobre su valor, les sobraba, y aún así, ninguna de esas pruebas llegaba a destino. Eso significa algo incómodo pero liberador. Si te sientes así, no vas a salir de ahí consiguiendo un logro más, porque el problema nunca fue la falta de logros. Hay algo en el camino que los intercepta antes de que lleguen a ti. Y ese algo tiene una forma muy concreta. Vamos a verla. Quiero que te imagines una balanza, de esas antiguas, de dos platos. En un plato pones tus éxitos, en el otro tus fracasos. Si la balanza fuera justa, con los años se iría inclinando hacia el lado de lo que sí hiciste bien. Pero tu balanza está trucada.
Cada vez que pones un éxito en el plato, algo lo saca antes de que pese, y ese algo tiene siempre la misma excusa. Fue suerte, fue el momento, fue porque alguien me ayudó, fue porque nadie mejor se presentó. Y cada vez que pones un fracaso, no solo se queda, pesa el doble, porque no lo registras como esto salió mal, lo registras como yo soy así. Un error deja de ser algo que pasó y se convierte en algo que eres. Esto es lo que hace que el asunto sea tan difícil de romper. Si tus éxitos se explican por causas de afuera y tus errores se explican por tu carácter, entonces literalmente ningún resultado del mundo puede cambiar lo que crees sobre ti. Es un sistema cerrado, nada entra que pueda contradecirlo. Por eso, tanta gente que lo tiene todo sigue sintiéndose vacía. Por eso el ascenso duró 3 días de alegría y volvió el miedo. Por eso esa relación buena, en vez de tranquilizarte, te dio más miedo todavía, porque ahora hay más que perder cuando esa persona se dé cuenta. Y quiero que notes lo agotador que es esto. No es solo sentirte mal, es trabajar el doble para sostener algo que ni siquiera crees que mereces. Es prepararte de más para reuniones que dominas. Es revisar 10 veces un mensaje. Es no pedir lo que te corresponde porque si te dicen que no, van a confirmarlo. Y hay un detalle todavía más cruel. Cada vez que te esfuerzas de más y las cosas salen bien, tu cabeza no anota soy capaz. Anota menos mal que me maté trabajando, porque si no, se habrían dado cuenta. O sea que el esfuerzo tampoco cuenta. Ni siquiera eso te lo puedes quedar. El esfuerzo se convierte en la prueba de que sin él te habrían descubierto. Y aquí viene la pregunta que de verdad importa, porque hasta aquí te describí lo que pasa y probablemente ya te sentías identificado desde el minuto uno. Pero describir no sirve de nada si no entiendes de dónde salió. Y esta parte es la que casi nadie cuenta, porque es la que incomoda. Es la que explica por qué tu cabeza aprendió a funcionar así, cuándo lo aprendió y por qué en su momento fue la decisión más inteligente que pudiste tomar. Pero antes de eso, quiero darte una idea que lo cambia todo, porque es la que te va a servir el resto de tu vida. Aquí va. Lo que sientes no es información sobre quién eres, es información sobre cómo aprendiste a mirarte. Son dos cosas distintas. Cuando esa voz te diga no lo mereces, no le estás escuchando la verdad, le estás escuchando a la costumbre. Y una costumbre, por vieja que sea, es de las pocas cosas que sí se pueden cambiar. Esto que viene es el corazón del video. Quédate. Y para eso hay que volver atrás. Nadie nace midiendo su valor por sus resultados. Eso se aprende. Y normalmente se aprende temprano, en casa, sin que nadie lo diga en voz alta. Piensa en cómo funcionaba el cariño en el lugar donde creciste. Para mucha gente, el afecto no era un suelo, era un premio. Cuando traías buenas notas, había orgullo. Cuando ganabas algo, había atención. Cuando te portabas como se esperaba, había calidez. Y cuando fallabas, no necesariamente había gritos. A veces era peor, había silencio, frialdad. Una decepción que no se nombraba, pero se sentía en el aire de la casa. Un niño no puede pensar, mis padres tienen un problema para expresar afecto. Un niño hace lo único que puede hacer, encuentra el patrón y se adapta. Y el patrón que aprendió fue este, me quieren cuando rindo. Ahora piensa lo que eso construye. Si el cariño llega solo cuando rindes, entonces rendir deja de ser algo que haces y se convierte en algo que necesitas para existir tranquilo. Y ahí aparece la trampa. Porque cuando logras algo, no lo sientes como un triunfo, lo sientes como un alivio, como el que se queda quieto un segundo cuando pasa el peligro. El alivio no se guarda, la alegría sí, el orgullo sí, pero el alivio se evapora, y a los 2 días vuelve el mismo ruido de fondo. ¿Y ahora qué hago para seguir mereciendo estar aquí? Por eso no importa cuánto acumule. Es como intentar llenar de agua un vaso sin fondo. No es que no eches suficiente agua, es que el vaso no está hecho para retener. Y esto explica una cosa que quizá te ha pasado y no te la sabías explicar. Que la gente te diga cosas hermosas y tú no las puedas creer del todo. Que tu pareja te diga que te ama y una parte tuya piense, todavía no me conoce bien. Que tu jefe te felicite y tú busques en su cara alguna señal de que lo dijo por compromiso. No es que desconfíes de ellos, es que la información buena, venga de donde venga, tiene que pasar por ese filtro. Y ese filtro no la deja entrar. Y déjame decirte algo con mucha claridad porque creo que necesitas escucharlo. Ese niño o esa niña que aprendió a rendir para que lo quisieran no hizo nada mal. Hizo exactamente lo que había que hacer para sentirse a salvo. Fue listo, fue eficaz, funcionó. El problema es que esa estrategia nunca se apagó. Sigue encendida hoy en tu trabajo, en tu relación, en tu forma de aceptar un halago mirando al piso y sigue encendida porque nadie te dijo que ya no la necesitas. Hay una última pieza y es que cuando creciste así, el logro nunca se traduce en sentirte valioso. Se traduce en no sentirte en peligro por un rato. Son dos cosas completamente distintas. Sentirte valioso es tranquilo, no necesita defenderse cuando te equivocas. No sentirte en peligro es otra cosa, es una tregua y las treguas se acaban. Por eso la sensación de fraude aparece más fuerte justo después de un éxito, porque el éxito sube la altura desde la que puedes caer. Cada logro nuevo no te da seguridad, te da más que defender. Y entonces empiezas a hacer cosas que desde afuera no tienen sentido. Rechazas oportunidades que sí podrías tomar. Te quedas en lugares por debajo de lo que puedes. Saboteas justo antes de que algo bueno se consolide. Porque una parte tuya prefiere renunciar tú que ser descubierto por otros. No es cobardía, es protección. Vieja, desactualizada, pero protección. Y aquí es donde quiero terminar contigo
contigo, no con una lista de consejos. Si llegaste hasta aquí, es probable que hayas pasado el video entero reconociéndote. Y quiero que sepas una cosa, lo que sientes no es una prueba de que seas un fraude, es una prueba de que aprendiste hace mucho tiempo que tenías que ganarte el derecho a estar tranquilo. Nadie te dijo que ese derecho ya lo tenías. Y no vas a dejar de sentirlo esta noche por haber visto un video. Ese filtro lleva años funcionando y no se apaga con un botón. Pero hoy pasó algo distinto, hoy le pusiste nombre. Y a partir de ahora, cuando aparezca esa voz que dice, tuviste suerte, vas a poder reconocerla. Vas a poder decir, ahí está otra vez, esa vieja costumbre de no dejarme quedarme con nada bueno. Eso ya es distinto, porque una cosa es creerle a esa voz y otra muy distinta es escucharla y saber de dónde viene. No tienes que sentirte merecedor para merecerlo. Lo que construiste es tuyo, no te lo prestaron, no fue un error administrativo, no fue que nadie estuviera mirando. Estuviste tú, todo este tiempo estuviste tú. Y si hoy no puedes creerlo del todo, está bien, guárdalo. Algún día vas a necesitar esta frase y quiero que la tengas. Y si esto te hizo sentir un poco menos solo con lo que llevas cargando en silencio, suscríbete. Aquí seguimos hablando de lo que de verdad pasa por dentro, sin adornos, sin tecnicismos y sobre todo sin hacerte sentir roto por nada de lo que sientes. Nos vemos en un próximo video.